Durante 6 años, nadie imaginó lo que ocultaba esa casa. El caso real de Colleen Stan. Era 1977, y Colleen Stan, una joven de 20 años con sueños de viajar y vivir aventuras, estaba haciendo autostop rumbo a California para visitar a una amiga. Vestía ropa ligera, llevaba una pequeña mochila, y su sonrisa transmitía confianza en que el camino le traería nuevas experiencias. En una carretera tranquila, un automóvil se detuvo. Dentro, una pareja joven con un bebé le ofreció llevarla. La presencia de una mujer y un niño dio a Colleen una sensación de seguridad. Pero lo que no sabía era que ese trayecto marcaría el inicio de una de las historias de cautiverio más estremecedoras y largas de las que se tenga registro. Colleen desaparecería durante 7 años, y el mundo exterior seguiría su curso sin saber que ella permanecía atrapada en un mundo de control, miedo y manipulación, encerrada gran parte del tiempo en una caja de madera bajo una cama. Una historia que, décadas después, sigue generando escalofríos y preguntas sobre hasta dónde puede llegar la crueldad humana y la resistencia del espíritu humano para sobrevivir. Colleen Stan nació el 31 de diciembre de 1956 en Eugene, Oregón. Creció en un hogar estable, en una familia trabajadora que valoraba la vida sencilla y la conexión con la comunidad. Desde pequeña, Colleen fue descrita como una niña curiosa, independiente y con un espíritu aventurero que la hacía destacar. Le gustaba leer, viajar y conocer nuevas personas, lo que la llevó, ya en la adolescencia, a tener una mentalidad abierta y confiada hacia el mundo. En su juventud, Colleen combinaba pequeños trabajos con momentos dedicados a explorar nuevas experiencias. A los 20 años, vivía con sus padres, pero disfrutaba de la libertad de moverse por distintas ciudades visitando amigos. No temía recorrer largas distancias, incluso sola, algo que en la década de 1970 no era tan extraño como podría parecer hoy. En mayo de 1977, una amiga que vivía en California la invitó a celebrar su cumpleaños juntas y a pasar unos días allí. Colleen no dudó en aceptar la propuesta. Decidió que viajaría haciendo autostop, una práctica común en esa época para quienes querían ahorrar dinero y experimentar la carretera de manera más directa. Ese día, Colleen partió temprano, bien vestida para el clima primaveral y llevando solo lo esencial en una mochila ligera. A lo largo del camino, varios conductores se ofrecieron a llevarla, pero ella rechazó los que no le generaban confianza. Esto muestra que, aunque era aventurera, no actuaba de forma totalmente imprudente. Evaluaba las caras, los gestos, incluso la limpieza del vehículo antes de decidir. En un momento, un sedán azul se detuvo a su lado. En su interior iban un hombre joven al volante, una mujer sentada en el asiento del copiloto y un bebé en brazos. Esa imagen fue clave para que Colleen bajara la guardia. La presencia de una familia, especialmente con un niño, transmitía una sensación de seguridad que hizo que aceptara sin sospechas. Los ocupantes eran Cameron Hooker y su esposa Janice. Ambos, a simple vista, parecían amables y tranquilos. Sonrieron, le ofrecieron llevarla y hasta bromearon durante los primeros minutos de conversación. Lo que Colleen no sabía es que esa pareja ocultaba un oscuro pacto. Cameron, con inclinaciones violentas y obsesiones enfermizas, había convencido a Janice de participar en un plan que involucraba retener contra su voluntad a una mujer para mantenerla cautiva. La elección de Colleen no fue casual. Cameron y Janice buscaban a alguien que pareciera confiada, sin acompañantes y que por su situación pudiera desaparecer sin que la policía pudiera seguir un rastro inmediato. Colleen, que se encontraba lejos de su casa, encajaba en ese perfil. Lo que para ella era un simple viaje para reencontrarse con una amiga, para ellos era la oportunidad perfecta para poner en marcha un plan que llevaban tiempo imaginando. Ese instante, cuando abrió la puerta del auto y se sentó en el asiento trasero junto al bebé, marcó un antes y un después en su vida.
Sin saberlo, Colin estaba entrando en un trayecto sin retorno, rumbo a una experiencia que pondría a prueba cada fibra de su resistencia física y mental durante los siguientes 7 años. El viaje en auto comenzó de forma cordial. Colin, relajada por la presencia del bebé y la aparente amabilidad de la pareja, charlaba de forma ligera con Janice, mientras Cameron conducía con una calma estudiada. La carretera era larga y solitaria en algunos tramos, con paisajes rurales que parecían eternos. El aire en el interior del auto era agradable, pero Colin notó pequeños detalles que, aunque no la alarmaron de inmediato, más tarde recordarían como señales de advertencia. Cameron apenas participaba en la conversación y cuando lo hacía, era con frases cortas, como si tuviera la mente en otra cosa. En un momento del trayecto, Cameron sugirió desviarse para visitar un lugar escénico que quedaba de camino. Dijo que había una zona de ríos y árboles perfecta para estirar las piernas antes de continuar. Colin, sin nada que le hiciera sospechar de malas intenciones, aceptó. El coche tomó un camino secundario, más estrecho y rodeado de naturaleza. Allí, el silencio del entorno se hizo más notorio, y la sensación de aislamiento aumentó. Antes de llegar al punto que Cameron había mencionado, hicieron una breve parada en una estación de servicio. Colin bajó al baño, y en ese momento un pensamiento fugaz cruzó por su mente. Podría pedir un aventón a otra persona si quisiera, pero no tengo motivos para hacerlo. Parecen amables. Lo que ella no sabía es que, según testificaría más tarde Janice, en ese momento Cameron ya había decidido que Colin sería su próxima víctima. De vuelta en el auto, el ambiente cambió sutilmente. La conversación se volvió más escasa, y Colin notó que Cameron miraba por el espejo retrovisor con más frecuencia. Cuando retomaron la carretera, en lugar de dirigirse directamente a la ruta principal hacia California, el coche se adentró más en caminos secundarios. Fue entonces cuando Cameron se detuvo en un área apartada, supuestamente para revisar algo en el maletero. Abrió el portón y sacó una caja de madera rectangular, cuidadosamente construida, con bisagras y cierres metálicos. Janice ayudó a sostenerla mientras Cameron, de forma repentina, sacó un cuchillo e intimidó a Colin. La joven, paralizada por el miedo y sin entender del todo lo que estaba pasando, no opuso resistencia. La caja, que luego se sabría estaba diseñada para encerrar completamente la cabeza de una persona, fue colocada sobre ella. Pesaba varios kilos y una vez cerrada, quedaba sellada casi herméticamente, dejando entrar muy poco aire y sumiendo al que estaba dentro en completa oscuridad. En cuestión de segundos, Colin pasó de ser una pasajera más a estar completamente bajo el control de sus captores. Ese momento marcó el inicio de un cautiverio que duraría 7 años. Para ella, el ruido de los cierres metálicos y el eco de su propia respiración atrapada dentro de esa caja se grabaron para siempre en su memoria. Cameron arrancó el coche, y mientras el motor rugía, la vida que Colin había conocido se desvanecía kilómetro a kilómetro, sin que nadie en el mundo supiera que estaba desapareciendo. Con la caja aún cubriendo su cabeza, Colin no podía ver nada. Apenas podía respirar, y sus oídos captaban sonidos distorsionados. El rugido del motor, el golpeteo metálico de la caja con cada curva y, de vez en cuando, el murmullo de Cameron y Janice, que hablaban en voz baja como si no quisieran que ella entendiera sus palabras. El trayecto se prolongó durante horas. El calor en el interior de la caja se volvió sofocante. El aire se volvía cada vez más pesado, y el sudor le corría por el rostro, pero no podía secárselo. Cada minuto encerrada aumentaba la sensación de desorientación y desesperación. Colin intentó medir el tiempo contando su respiración, pero la falta de referencias visuales la hizo perder la noción de cuánto llevaba así. Finalmente, el auto se detuvo. Cameron abrió la puerta y, sin quitarle la caja, la tomó por el brazo para guiarla hacia el interior de un lugar que parecía más frío,
y con un eco que delataba paredes cercanas. Era el sótano de su casa en Red Bluff, California. Allí, sobre una estructura improvisada, le indicó que se colocara boca arriba. No hubo palabras de consuelo ni explicaciones, solo órdenes secas y movimientos calculados. Lo que Colin descubriría más tarde era que Cameron Hooker llevaba tiempo planeando algo así. Según las investigaciones, había construido una especie de celda de madera bajo su cama de matrimonio, un compartimento tan reducido que apenas permitía moverse. Sería ahí donde Colin pasaría gran parte de los siguientes años, confinada durante horas, días e incluso semanas, sin luz y con ventilación mínima. Las primeras horas de cautiverio fueron una mezcla de miedo paralizante y confusión. Colin pensaba en su familia, en su amiga con la que había planeado pasar el día, y en si alguien estaría notando ya su ausencia. Pero, en esos primeros días, la realidad se volvió aún más inquietante. Cameron le habló de una supuesta organización llamada La Compañía, una red secreta y poderosa que, según él, vigilaba a sus propiedades y castigaba brutalmente cualquier intento de escape. Para una joven de 20 años, aislada, debilitada y sometida a un control absoluto, la amenaza parecía creíble. Cameron usó ese miedo como una herramienta de control psicológico. Le hizo creer que incluso su familia estaría en peligro si intentaba huir. Janice, su esposa, participaba de manera activa, a veces hablando con Colin de forma casi amistosa para reforzar la mentira, y otras colaborando en su confinamiento. Con el paso de los días, Colin comenzó a comprender que lo que estaba viviendo no sería algo temporal. La rutina de Cameron estaba cuidadosamente diseñada para que ella perdiera cualquier esperanza. Largos periodos encerrada en la caja, salidas limitadas al sótano o al patio siempre bajo supervisión, y el constante recordatorio de que la compañía la estaba observando. Ese aislamiento, tanto físico como mental, fue debilitando su voluntad de resistirse. En pocos meses, su mundo se redujo a los pocos metros de madera donde dormía, comía y pasaba la mayor parte del día. En la mente de Colin, la idea de escapar comenzó a desvanecerse, reemplazada por una adaptación forzada a las reglas de sus captores. Los primeros meses de cautiverio se transformaron lentamente en años. Colin, que al principio luchaba mentalmente contra la idea de permanecer allí, terminó adaptando su mente y cuerpo a una rutina impuesta. La celda de madera bajo la cama, apenas lo suficientemente alta para que pudiera moverse un poco de lado, se convirtió en su mundo. Durante el día, pasaba horas enteras encerrada, escuchando los ruidos de la vida cotidiana en la casa de arriba. El televisor, los pasos de Janice, el sonido de platos en la cocina. Pero para ella, todo ocurría a kilómetros de distancia. Cameron Hooker había perfeccionado un sistema de control psicológico casi absoluto. No solo usaba el miedo a la compañía, sino también una mezcla de castigos, recompensas mínimas y gestos calculados de falsa amabilidad. Le permitía leer, pero siempre textos seleccionados por él. Le dejaba escribir cartas, pero solo si él revisaba cada palabra antes de enviarlas, y la mayoría nunca salían de la casa. Lo más inquietante era cómo con el tiempo, Cameron comenzó a permitirle ciertas salidas controladas. A veces la llevaba al patio trasero para que sintiera el sol, otras le dejaba realizar tareas domésticas. Sin embargo, cada momento de aparente libertad estaba rodeado por recordatorios sutiles de que escapar no era una opción. Mencionaba supuestos castigos de la compañía a otras personas, dejaba ver armas o hablaba de contactos que vigilaban la casa. En 1981, 4 años después de su secuestro, Colin recibió un contrato escrito por Cameron, donde se estipulaba que ella era su propiedad. El documento, que incluía cláusulas sobre obediencia absoluta y restricciones de movimiento, estaba diseñado para reforzar la idea de que su vida dependía completamente de él. Colin firmó, convencida de que así podría garantizar su supervivencia.
Lo más desconcertante para cualquiera que escuchara su historia después es que, bajo ese sistema, Colleen comenzó a comportarse como si aceptara su situación. En una ocasión, Cameron incluso la llevó a visitar a su familia en Oregón. Ella pasó la noche con ellos, pero nunca pidió ayuda ni intentó escapar. Más tarde, explicaría que creía que cualquier intento pondría en peligro no solo su vida, sino también la de sus seres queridos. Ese control emocional y mental era tan poderoso que, incluso cuando estaba fuera de la celda o lejos de la casa, Colleen se sentía atrapada. Su mundo estaba limitado por las reglas que Cameron había implantado en su mente, y la sombra de la compañía se había convertido en una barrera invisible que la mantenía prisionera tanto como los cerrojos físicos. A lo largo de esos años, la relación entre Cameron y Janice también cambió. Janice comenzó a mostrar señales de culpa, pero al mismo tiempo mantenía su papel dentro de la dinámica, ayudando a sostener la mentira y controlando a Colleen cuando Cameron no estaba. La complejidad de esta convivencia hizo que el cautiverio pareciera desde afuera imposible de detectar. Los vecinos, cuando fueron entrevistados después, aseguraron que nunca sospecharon que en esa casa, bajo una cama, una mujer llevaba años viviendo privada de libertad. Para 1983, Colleen llevaba ya 6 años bajo el control de Cameron Hooker. Aunque seguía viviendo mayormente encerrada, las rutinas habían cambiado. Cameron le permitía realizar algunas tareas fuera de la celda y, ocasionalmente, interactuar con sus hijos. Sin embargo, cada gesto de confianza estaba siempre acompañado de recordatorios de que seguía siendo prisionera. Pero mientras Cameron parecía más confiado en su control, Janice, su esposa, empezaba a quebrarse. Los años de complicidad y silencio pesaban cada vez más sobre su conciencia. No solo sentía culpa por lo que Colleen había sufrido, sino también por el papel activo que ella misma había tenido en atraerla inicialmente, con la falsa historia de pedir un aventón. Janice comenzó a replantearse todo cuando su fe religiosa se intensificó, y poco a poco, empezó a cuestionar las decisiones que habían tomado. El punto de quiebre llegó cuando Janice empezó a temer que Cameron quisiera incorporar a otra joven a su retorcida dinámica. Esto no solo despertó celos, sino también un sentimiento de urgencia. Si no actuaba, la historia podía repetirse y otra vida quedaría atrapada. Fue entonces cuando comenzó a acercarse más a Colleen, intentando ganarse su confianza, pero sin revelar de inmediato la verdad. En ese periodo, Colleen comenzó a trabajar fuera de la casa, bajo estrictas condiciones. Cameron le permitía tomar algunos empleos temporales, siempre asegurándose de que ella regresara antes de un horario pactado. Para cualquiera que la viera, parecía una mujer normal que simplemente tenía una vida reservada, pero en su mente, las amenazas de la compañía seguían siendo una barrera psicológica infranqueable. Sin embargo, ese muro invisible empezó a resquebrajarse cuando Janice dio un paso decisivo. Una tarde, mientras Cameron no estaba, le confesó a Colleen la verdad. La compañía nunca existió. Todo había sido una invención de Cameron para someterla. Le explicó que no había una red de personas dispuestas a castigarla o a dañar a su familia, y que todo el terror que había sentido durante esos años se había basado en una mentira cuidadosamente construida. El impacto de esas palabras fue profundo. Por un momento, Colleen se resistió a creerlo. Después de todo, había vivido tanto tiempo bajo ese miedo que era difícil procesar que se tratara de una ficción. Pero poco a poco, comenzó a unir piezas. Las inconsistencias en las historias, los supuestos mensajes de la compañía que solo Cameron parecía conocer, y el hecho de que nunca había visto pruebas reales de su existencia. A partir de esa revelación, Janice y Colleen empezaron a planear discretamente cómo terminar con la situación. No fue un escape dramático con persecuciones, sino un alejamiento calculado. En mayo de 1984, Colleen se marchó con el pretexto de visitar a su familia. Esta vez, no regresó. En cuestión de días,
estaba de nuevo en casa de sus padres, libre después de 7 años de cautiverio. Lo más sorprendente es que, en un primer momento, Colleen no fue directamente a la policía. Influida por la fe que Janice decía haber recuperado y por un acuerdo entre ambas, Colleen aceptó darle a Janice la oportunidad de arreglar las cosas con Cameron. Este acuerdo silencioso retrasó la intervención policial, pero no impidió que la verdad acabara saliendo a la luz. Tras su liberación, Colleen Stan comenzó el largo y difícil camino de reconstruir su vida. Sin embargo, la decisión inicial de no acudir a la policía le pesaba, y con el paso de los meses, comprendió que el silencio solo dejaba abierta la posibilidad de que Cameron Hooker volviera a actuar contra otra persona. El miedo que durante años la había mantenido inmóvil seguía presente, pero ahora tenía una nueva fuerza: el deseo de evitar que alguien más pasara por lo mismo. Fue Janice quien, finalmente, tomó la decisión de confesarlo todo a las autoridades. En 1984, se presentó ante la policía y relató con detalle lo que había sucedido durante aquellos 7 años. Su testimonio fue clave para que la investigación avanzara rápidamente. A cambio de su cooperación y de declarar en el juicio, la fiscalía le ofreció inmunidad total por su participación inicial en el secuestro. Cuando la policía detuvo a Cameron Hooker, se encontró con un individuo frío, calculador y sorprendentemente tranquilo. No mostró arrepentimiento ni sorpresa al ser arrestado. En su casa, los agentes hallaron pruebas que respaldaban el relato de Colleen. La caja de madera en la que había sido encerrada, cuerdas, esposas, fotografías y documentos con supuestas normas de la compañía. Cada hallazgo no solo reforzaba la versión de la víctima, sino que pintaba un retrato inquietante de la mente de su captor. El juicio comenzó en 1985 y rápidamente atrajo la atención de la prensa nacional. Los detalles del caso eran tan impactantes que muchos creían estar escuchando la trama de una película de terror, no un hecho real. Colleen, con una fortaleza admirable, se presentó en la corte y relató, paso a paso, sus años de cautiverio. Describió cómo pasaba hasta 23 horas al día dentro de la caja, cómo las amenazas psicológicas la mantenían sometida, y cómo, incluso cuando estaba físicamente libre para caminar por la casa o salir, su mente seguía prisionera. La defensa intentó argumentar que Colleen no había sido realmente prisionera durante todo ese tiempo, señalando los momentos en que se le permitía salir, trabajar o visitar a su familia. Sin embargo, la fiscalía desmontó este argumento explicando que el control mental y emocional ejercido por Cameron había sido tan fuerte que Colleen creía sinceramente que cualquier intento de escapar pondría en riesgo su vida y la de sus seres queridos. El jurado no tardó en llegar a un veredicto. En noviembre de 1985, Cameron Hooker fue declarado culpable de secuestro agravado y otros cargos relacionados. Fue sentenciado a 104 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional anticipada. El juez, al dictar la sentencia, describió sus actos como de una extrema severidad que apenas puede comprenderse, y señaló que el nivel de manipulación y sadismo demostrado en el caso lo convertía en uno de los criminales más peligrosos que había visto. Tras el juicio, Colleen se dedicó a compartir su historia en charlas y conferencias, con la esperanza de educar a otros sobre las señales de advertencia y el peligro del control psicológico en situaciones de abuso. Aunque logró reconstruir su vida, nunca dejó de reconocer que las secuelas emocionales y psicológicas de aquellos años siempre la acompañarían. El caso de Colleen Stan sigue siendo estudiado en criminología y psicología como uno de los ejemplos más extremos de coerción psicológica prolongada. Hoy, su testimonio no solo es un relato de horror, sino también un recordatorio de la resistencia humana y de la importancia de romper el silencio, incluso después de años de miedo. El caso de Colleen Stan
no es solo la crónica de un cautiverio inimaginable, sino la prueba de cómo el control psicológico puede ser tan poderoso como cualquier cadena física. Durante 7 años, vivió entre la oscuridad de una caja y la amenaza constante de un enemigo invisible que la mantenía en silencio. Pero su historia también es un testimonio de resiliencia. Logró sobrevivir, escapar y enfrentarse cara a cara con su captor en un tribunal. Aunque las cicatrices emocionales nunca desaparecieron por completo, Colleen convirtió su dolor en una voz de advertencia para que nadie más tuviera que vivir lo que ella soportó. Si esta historia te impactó, suscríbete y dale like para más casos reales. Y recordá, hay prisiones que no tienen barrotes, y hay escapes que no se miden en kilómetros, sino en el valor de romper el silencio.